El entrevistado ahora nos trajo el reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación, ¿sí? Porque claro, nosotros no sabemos qué es lo que pasa ahí adentro, cómo es el reglamento, cómo funciona, ¿sí? Así que tenemos acá, si hay alumnos de la escuela primaria o secundaria que tienen que hacer trabajo sobre esto, tenemos el libro para que puedan utilizarlo. También nos trajo un elemento tan importante que para nosotros es un documento, que es la Constitución de la Nación Argentina. También los alumnos que requieran información de esto, pueden hablar con nosotros, que le vamos a poder prestar como para que puedan estudiar, y es muy importante esto. Y esto también es muy bueno. ¿Cómo se hace una ley? Nosotros no sabemos cómo hacer una ley, ni siquiera sabemos cómo en el Consejo Deliberante se trata. Sabemos que se discute en comisión y demás, pero después en definitiva, ¿qué se tiene en cuenta para aprobar, para que sea ley? Estamos hablando de ley, no estamos hablando de una declaración de beneplácito, estamos hablando de ley. Así que está bueno esto. Alumnos que necesiten, tenemos acá en los estudios de FM Sónica. Carlos Fernández, ex diputado nacional, nos visita hoy para hacer un balance de su gestión. ¿Cómo andás, Carlos? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. Es la primera radio que voy o streaming, no sé, hoy todos los nombres. Radio ¿viste? y streaming. Sí. Radio y streaming. Sí. Así que, y permitime decirle que tengo para cada colegio y para cada escuela de Oberá, Muy bien. que eso lo vamos a repartir. Ahora ya no valía la pena porque están todos cerrando, entonces el comienzo de las clases vamos a tratar de entregar, incluso a ver si podemos hacer la cuenta, si podemos llegar a los mejores alumnos de cada escuela, que tenga una constitución, que tenga un reglamento, porque creo que ellos van a ser los difusores de todo el contenido de esto, y puede estimular a que tengamos buenos políticos en esta generación. ¿Qué carrera tuviste, no? Porque hablábamos, cuando fue la campaña anterior hablábamos que hay, digamos, diputados hoy electos que nunca tuvieron una experiencia, ni siquiera como presidente de comisión barrial. En tu caso fuiste concejal primero, intendente, hasta llegar a diputado a nivel nacional. ¿Una carrera que alguna vez pensaste que iba a ser de esta manera? No, nunca. Nosotros no, vos me conocés, sabés de dónde vengo. No hay que olvidarse la historia de dónde nacimos, dónde crecimos, el tipo de familia que tuvimos, y que en esa época nos enseñaban a ser buena gente, a respetar y a estudiar, porque el futuro ya en esa época era el estudio. Y eso fue lo que me inculcó la familia, me permitió irme a estudiar después de hacer toda la primaria y la secundaria acá en Oberá, irme a Córdoba, porque en ese momento en la República Argentina era nombrada, y en el mundo era nombrada como una de las mejores facultades de medicina del país y de toda Sudamérica, porque en ese momento teníamos muchos alumnos y compañeros brasileros, cubanos, peruanos, bolivianos, que venían a nuestro país a prepararse y a estudiarse por la calidad educativa y porque era el único país que tenía gratuidad, o sea, es gratuita el estudio. Creo que eso eran las bases de que vinieran de todo lado, porque les salía mucho más barato costearse vivir acá que pagar una facultad en sus países. Así que nos permitió ser médicos, prepararnos a hacer las especialidades. Yo me recibí en marzo del año 80 y volví a Oberá a fines y comienzos del 89. Después de haber hecho las especialidades y venir preparado. Porque tuve la oportunidad cuando yo me recibí, que vine a mi casa a contarle a mis padres y a los amigos que me había recibido. Ya venía Lucas conmigo, viajó chiquito, tenía a Lucas ya, y me acuerdo que vino don Argañarás, que estaba allá en el Soberbio de intendente. Ricardo. No, el papá. Ah, el papá de Ricardo, claro. Cuando era intendente, cuando claro. era intendente, después de su función de gendarmería, vino a buscarme en una camioneta y a decirme que quería que vaya a trabajar al Soberbio. Y ahí estuvimos charlando, me acuerdo, en el corredor de casa, tomamos unos mates y le dije que no, porque había patologías que no eran habituales en la práctica médica, y la práctica que hicimos en Córdoba no lo hacía. Parto, cesárea,
y no era para una especialidad, era múltiple. Ahora terminando un proceso como diputado, en estos 4 años que dejó Carlos Fernández al país, a la Cámara, a los misioneros, ¿y qué le ha dejado a Carlos Fernández esta etapa? Recién comentábamos que la verdad que uno, todo esto que hace desde los cuadros políticos y desde la invitación a ocupar un cargo, se debe a la trayectoria que uno va teniendo en el lugar donde estás ejerciendo, donde estás viviendo, donde estás, tus comportamientos, el conocimiento de la gente, y eso llevó a que primero sea concejal, ¿sí? Sin saber nada de leyes, sin saber nada de la ciudad de Oberá en cuanto a cómo se manejaba, qué se hacía. Y así llegamos, y uno ahí va adquiriendo la experiencia, después la experiencia de ser intendente, la satisfacción de que la gente haya confiado, que nos haya ayudado muchísimo, porque era una etapa muy difícil para la Municipalidad de Oberá, el arranque de mi primer gobierno municipal. Pero la gente nos ayudó muchísimo, pudimos revertir la situación económica. En ese momento la ciudad de Oberá debía más de 22 millones de dólares. Hoy parece un número chiquito, pero para esa época era muchísimo, muchísimo. Si ustedes van al presupuesto de ese año 2015, no teníamos no llegamos a 1 millón. Era escaso, era poquísimo para hacer, y ya debíamos 22 millones de dólares, 64.700.000 pesos, que era muchísimo. Escapaba cuántos presupuestos de nuestra ciudad, y sin embargo con el comportamiento de la gente, que se acercaron vecinos que debían 20, 30 años con deudas prescriptas y todo, y se sentaban y hablábamos, y no, yo quiero pagar, y armábamos una forma de pago, y logramos en 2 años dar vuelta a la situación económica y revertir la situación de la ciudad. Falta mucho por hacer, quedó muchísimo por hacer, quedaron planificaciones, porque logramos hacer una estructura de planificación, de estructura para la ciudad de Oberá, y quedaron muchísimos proyectos que no se pueden, porque económicamente, desgraciadamente, en vez de avanzar, creo que estamos retrocediendo, a pesar de que los presupuestos que vemos ahora en el municipio con cifras extraordinarias, que pareciera que se pudiera dar vuelta así en un toque la ciudad de Oberá por el presupuesto que tiene. Los montos han cambiado, las situaciones han cambiado, el país ha cambiado, así que y respecto a eso, no es sencillo. Respecto a eso te iba a preguntar, tuviste 2 años de gestión como diputado con Alberto Fernández y 2 años de diputado con Javier Milei, ¿sí? ¿Cómo fue esa diferencia de trabajar en el Congreso? Es un contraste totalmente diferente. Totalmente diferente. Un gobierno que pareciera que todo estuviera bien, que las provincias eran más amigas del Estado Nacional, donde los recursos del Estado Nacional se buscaban en forma constante, había un trato diferente, había llegadas de dineros diferentes a la provincia, donde se iba colaborando, era en conjunto, era mucho más beneficioso para las provincias del interior. Siempre faltaba, siempre no alcanzaba, pero era distinto a este gobierno. Este gobierno es un cambio total desde el primer día. Yo lo tuve de compañero y de colega, se sentaba atrás mío, estaba Diego Sartori y yo, y atrás de Diego Sartori, en la posición como estoy señalando, se sentaba Milei, ¿sí? Javier y Victoria Villarreal, los dos. 2 imágenes totalmente diferentes en las cámaras para el Senado. 2 personalidades diferentes, 2 caracteres diferentes. La verdad que intentamos muchísimas veces, nos saludamos, hablamos, intentamos que nos explique. Cuando comenzó a circular de que era candidato a presidente, intentamos muchas veces sentarnos, invitamos a café, ellos no toman mate, toman café, así que intentamos un diálogo para entender de qué se trataba la política económica, y desde ahí escuchábamos la motosierra, y que el Estado no debía existir. Para él, en su pensamiento personal, no existe el Estado, cada uno debe hacer lo que debe hacer,
para lograr esa libertad y ese estándar de vida que pretendemos todos. ¿Pudiste crear proyectos, como decía Gladys hoy, de beneficio para la provincia, para los misioneros? Sí, ¿qué hizo Carlos Fernández en estos 4 años? Lo primero que comenzamos a hacer depende de la comisión que trabajás, porque la comisión no la elegís vos. Vos haces una solicitud a comienzo de año, en qué comisiones crees que podés desempeñarte de mejor manera. Bien. Pero en las primeras veces nos pusieron en las comisiones que ellos necesitaban tener un voto de acompañamiento, así que no fueron las comisiones que a mí me interesaban. Y ahora en esta segunda etapa, porque hablo de 2 etapas diferentes, 2 gobiernos diferentes, etapas diferentes, me aceptaron las comisiones que pude estar, que la principal del Congreso para mí sigue siendo presupuesto. Es la comisión que giran todos los proyectos de ley de todas las comisiones que necesiten fondos para poder desarrollar ese proyecto. Entonces todas terminan en la etapa final para su aprobación en la comisión de presupuesto. La comisión de presupuesto en estos 2 años funcionó para tratar de sacar y no tuvimos la oportunidad de poder tratar el presupuesto. Ni el 24 ni el 25, siguió usándose el presupuesto del año 2023. A pesar de los cambios económicos, financieros del país, se manejó con ese presupuesto, lo cual no es real porque vas acomodando de acuerdo a las necesidades y por decreto. Entonces, no hemos tenido en estos 2 años un presupuesto en qué basarnos, cómo gasta o cómo controlar al Ejecutivo Nacional, porque todo es en base a decretos. Y ahora se está tratando de lograr el presupuesto que ya tiene un dictamen, que sí acompañamos nosotros en el dictamen. Para lograr un dictamen tenés que tener firma. En esa comisión hemos firmado a favor del presupuesto 2026, que no estábamos de acuerdo como estaban todas las partidas, pero que era preferible en la sensatez tener un presupuesto para poder avanzar en un control y encontrar desde dónde se desvían los montos hacia otras actividades que a lo mejor no estaban presupuestadas. Entonces vos tenés un manejo un poquito más orientativo de cómo está gastando el Estado Nacional. Pero este presupuesto 2026 está hecho en base a unas presunciones. Estamos en un camino de continuar la desregulación, se vienen ahora desregulaciones más importantes. Entonces yo creo que el tratamiento inmediato del presupuesto 26, debido a la experiencia y a lo que he vivido, no es el correcto hoy porque va a haber cambios posteriores, ¿sí? Hoy ya vimos que ya las retenciones cambian. ¿Cuánto implicará eso en el presupuesto nacional? ¿Cuál va a ser las bajas? ¿A dónde van a sacar el aporte a los distintos? Entonces, hoy, si me tocara a mí estar ahí, yo no estaría en esta posición de acompañar un presupuesto en el cual va a haber cambios estructurales dentro del Estado que va a desvirtuar totalmente el presupuesto. ¿Pero eso lo pudiste hablar con Herrera Aguad, por ejemplo? Eso lo planteamos, los hablamos, y quién mejor que Herrera Aguad, que toda la trayectoria que tiene de reemplazarme y de conocer lo que es un presupuesto, para poder estar a lo mejor en esa comisión, porque todavía no está definido en qué comisiones va a estar, para poder interpretar y para poder discutir las necesidades de la provincia de Misiones. ¿Y qué va a ser de la vida de Carlos Fernández de ahora en más? Porque bueno, cuando llegó esa candidatura eran 2 años de intendente, de una segunda gestión, se decía, ¿no? Con gran acompañamiento, no es que fue con gran acompañamiento de los vecinos, y cuando vino esa candidatura, en los rumores, esto es como mandarlo al freezer, va de diputado y ahí desaparece. En definitiva, no es que vos vas al freezer, tenés otra relación, te manejás directamente con el conductor del espacio político, con su equipo y con el Ejecutivo Provincial. Desde ahí vienen las directivas, desde ahí vienen las discusiones, cambia, ya no tenés el interés en la ciudad de Oberá únicamente. Tenés que defender las distintas necesidades de las localidades que hay, pero sobre todo en la provincia de Misiones, y lo cual varía muchísimo porque
En todo esto hemos aprendido que para lograr algo hay negociaciones. Esas negociaciones escapan de las manos y de la boca del diputado. Esas negociaciones van a otro nivel. Entonces, el Ejecutivo por ahí. Del Ejecutivo, por supuesto. Van fuera de la Cámara, eso se maneja de Ejecutivo Provincial, de conductores de espacios políticos con el Ejecutivo Nacional. Entonces vos ahí lo que haces es acompañar la decisión de lo que crees que es beneficioso para la provincia. ¿Seguirás con un equipo político? ¿Seguirás involucrado en alguna candidatura? La vida, ¿no? Claro. Sí, hoy y más con la experiencia que tengo, creo que puedo aportar bastante, no como candidato, pero sí como acompañar a gente del espacio político a poder contarle las experiencias, poder decirle qué creemos que está bien, qué creemos que está mal, y siempre sin olvidarnos la historia, porque desgraciadamente vivimos momentos, ¿sí? y impulsos. La gente nos manejamos por momentos, por impulso, pero no leemos para atrás. No nos acordamos la historia de nuestro país, de nuestras raíces, de cómo se formó, cómo logramos la democracia, cómo debemos defender la democracia, cómo debemos defender en cierta manera a la política. No a los políticos, a la política. Porque creo que yo he aprendido de donde vengo que la política es transformadora. Aplicar bien los conceptos de la política y de la democracia nos ayuda muchísimo al pueblo argentino, no a uno solo, a las comunidades, ¿sí? A las familias, porque esa es la idea desde la política, no es el beneficio personal, no es el beneficio hacia una persona o los intereses hacia una empresa o hacia un medio, sino en general. Después de eso se redistribuye en todo, pero creo que no debemos dejar de estudiar la política, no debemos dejar de estudiar la historia de nuestro país, los distintos gobiernos, porque todos los gobiernos han dejado algo positivo. Repetimos historia que... Desgraciadamente se han olvidado de dialogar. Nosotros comenzamos con esa consigna y seguimos con esa consigna del diálogo. Bueno, y de para... poder charlar, de poder respetarnos en las ideas, de poder consensuar soluciones, que es lo que debemos buscar. Hoy el humor de la gente no es bueno. Es difícil lograr un cambio. Una acción tuya puede que no le importe a la gran mayoría, a unos pocos que se enojen muchísimo y otros pocos que te digan, che, qué bien, pero por decirte, porque te conocen y porque a lo mejor te siguen teniendo un concepto como persona, como ser humano. Hoy... Pero creo que hay que defender la política. Hoy hay que aprender de nuevo a ese diálogo que tuvieron aquellos antiguos políticos de nuestro país que tenían discusiones acaloradas, defendían sus propias ideas, pero siempre lograban un consenso. Y la democracia creo que es lo mejor que nos puede pasar a todos los argentinos. A pesar de que hoy hablamos mucho de la economía nada más y del bolsillo del día a día, pero eso es hoy. La política nos permite discutir el pasado, hablar un poco del presente, pero realmente programar el futuro. Si no programamos el futuro, vamos a vivir el día a día, nunca vamos a cambiar. Creo que el futuro lo debemos diseñar entre todos. Hoy, desde los jóvenes, los menos jóvenes y algunos que peinamos cana y tenemos experiencia. Carlos Fernández, político y médico, ¿lo encuentran en el supermercado, en las calles? O sea, sí, ¿andas normalmente, caminas normal? ¿No hay, y en Alpargata, no hay gente enojada? No, pero por eso yo te digo, yo encuentro las oportunidades que tengo. Yo he viajado permanentemente estos 4 años, no me quedé ningún fin de semana en Buenos Aires. Podría haberlo hecho, pero vine porque este es mi lugar. Acá es donde yo me siento cómodo, entre la almohada y la familia. El descanso es diferente y el diálogo con la gente es totalmente diferente. El diálogo en Capital Federal es un diálogo distinto, ahí no hay amigos. Ahí tenés gente que conocés, gente que podés tener aprecio por el tipo de persona que es, pero amistad no existe, y menos en la Cámara. En la Cámara somos todos con el mismo rango, ¿sí? Pero amistad se logra muy poquito.
Carlos, y muchas gracias. algunos pueden lograr algo de amistad. Pero a mí volver a Oberá, estar, no me preocupa qué es lo que voy a hacer. Yo tengo mi profesión, así que hoy estar, todavía no llevo desde el martes que estoy acá, así que quiero disfrutar, quiero unos días de descanso unos días y después será consultorio otra de vez. reflexión. Y si no es consultorio privado, será el hospital. Está bien. Bueno. Que es la base que es la fundamental, base claro, de donde sí. nacimos Exacto. y donde nos preparamos y donde hoy a la edad que tengo lo voy a disfrutar con muchísimo afecto a todo eso.